procuro continuar con el tema que he comenzado y tal vez lo hago en forma muy lenta en este capítulo 3, deteniéndonos en algunos conceptos que son muy importantes para el desarrollo de la vida cristiana. Y voy a leer otra vez de la Biblia, palabra de Dios, el pasaje que es motivo de nuestro análisis durante estos domingos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versos 1 hasta el 5. Dice así la Biblia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Les recuerdo que cuando comencé el análisis de este pasaje, señalé la expresión inicial del capítulo, que está relacionada con el contexto que comienza en el verso 14 del capítulo 2. Y ya, digamos, poniendo las cosas en su lugar para ir terminando con el tema, Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, y palabra de Dios nos dice a nosotros también, también debes saber esto. Debes saber, no es opcional para los cristianos. Hay aquí un sentido de obligatoriedad en el llamado de Pablo. No evites saber esto. Tienes que estudiar este tema. Tienes que observar la conducta de los seres humanos y debes saber que vendrán tiempos difíciles, peligrosos, de los que ya hemos mencionado el domingo anterior. Leí para ustedes una paráfrasis que hoy quiero volver a leer y que ayuda en la comparación a mostrar más claros los conceptos. Les recuerdo que el pasaje está dirigido a cristianos, a la Iglesia de Cristo, a líderes cristianos. Y la paráfrasis que leí para ustedes dice así: no seas ingenuo. A medida que se acerca el fin, las personas estarán absortas en sí mismas. Si le gustara mirar su Biblia y comparar, eso es muy bueno, porque veo que todos me miran a mí, ¿no? ¿En qué están pensando? ¿En lo que estoy leyendo? Le ayuda a comparar, por eso es la paráfrasis, que las recomiendo y se encuentran en las librerías. A medida que se acerca el fin, las personas estarán absortas en sí mismas, sedientas de dinero. ¿Cómo dice en Reina Valera a esta frase? Avaros, promoviéndose a sí mismas. Serán arrogantes, profanos,
desdeñarán a sus padres, serán vulgares con su lenguaje, serán inflexibles en sus propias opiniones, serán calumniadores, serán vanidosos y adictas esas personas al placer. Ni te acerques a tales personas. Estas son las personas difíciles de los tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos están relacionados con personas difíciles que tienen este estilo de conductas. La lista, si ustedes la han mirado en 3 semanas, es una lista muy cruel, ¿verdad? El capítulo sigue y tiene otras expresiones que ya las habrán visto, pero la lista en sí misma nos presenta un cuadro muy lamentable, muy triste de la sociedad que ignora a Dios. Son personas como usted y yo, que tienen otras inclinaciones, diferentes a las que tienen los que siguen la fe de Dios. De acuerdo a la edad que llegamos al Evangelio, si de niños, de jóvenes, de adultos o personas mayores, todos estamos con esta lucha. Si usted se miró a esas palabras como si fuera un espejo, a esa descripción, es probable que llegó a la conclusión de que en su pasado, antes de conocer a Cristo, usted era una de estas personas. ¿Cuál de ellas? No hay mejores ni peores, todas son terribles. No es que uno pueda elegir, bueno, alguna cosa pecaminosa todos tenemos. ¿Cuál es su pecado favorito? Si se ajusta a esta lista, ¿hay alguna sombra o práctica en sus conductas de vida que tiene que ver con esta familia de palabras? No es la hora ahora de entrar al confesionario y confesar nuestras faltas, debilidades y pecados. Pero sabe que las personas cristianas debieran de ser las más sensibles para entender estas prácticas. Porque el que no tiene a Dios le da lo mismo vivir así. Sus conductas habituales son estas, con sus derivados. Pero el que ha nacido de nuevo tiene luchas con estas figuras que aparecen aquí. Y eso es bueno. El cristiano no se entrega, no se rinde completamente a estos males. Va a luchar, va a oponerse, va a dejar prácticas, va a buscar el camino, sea de ayuda de otros cristianos, de ayuda en la oración, de ayuda en el estudio bíblico, de ayuda en congregarse como lo hacemos habitualmente para fortalecerse en el Señor. No es malo reconocer que una de mis limitaciones tiene que ver con alguna de estas palabras,
de estas dos familias de palabras que hay aquí en este breve pasaje. Y es lo que hoy vamos a procurar ahondar y profundizar. El proceso en los cristianos para salir adelante de todas estas situaciones es la santificación. Vamos siendo santificados, cambiados a medida que pasa el tiempo. Triste sería para un cristiano estar siempre en la misma situación de vida sin mejorarse, sin cambiar, repitiendo siempre las mismas conductas. Algunos religiosos han entendido que si voy a un lugar donde alguien me escucha para confesar mis pecados y se me pone una penitencia, 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestros y dar una ofrenda a tal o cual movimiento, con eso se mitiga el problema y se va. Y vuelvo a la semana siguiente y hago lo mismo. Ahora, no es ese el proceso santificador que enseña la Biblia. El proceso es ir, como dice Pedro, subiendo una escalera, primera carta de Pedro. Vamos subiendo poco a poco, dejando atrás algunas de esas prácticas. Yo no sé cómo está su vida y no estoy aquí para juzgarlo a usted, que Dios me juzgue a mí primero. Uno se tiene que autorrevisar, analizar y decir, vaya, tengo problemas con esta conducta, con esta situación. ¿Qué puedo hacer para salir de ella? De eso se trata el proceso de santificación, y a medida que avanzamos en la vida cristiana, vamos siendo mejores personas. ¿Amén? ¿Es usted hoy una mejor persona que hace unos días atrás? ¿O no? Eso no es. Dígame, ¿ya dejó de mentir? ¿Ya dejó de amarse a sí mismo? ¿Ustedes, hijos, ya dejaron de desobedecer a los padres? ¿No se portan con ingratitud? Vea toda la lista, para que yo no sea reiterativo aquí, pero uno tendría que poder decirle, por ejemplo, a su cónyuge, ¿verdad que soy mejor persona que cuando nos casamos? ¿Que hace 10 años atrás, 15 años atrás? Muchas gracias. Los cristianos no somos ingenuos con una lista así acá adelante. Reconocemos que tenemos problemas. Y por eso es que nos congregamos y miramos la Biblia y la estudiamos y decimos, vaya, tengo que hacer algo con esto, no puedo seguir toda mi vida con esta clase de conducta. Así que aquí vamos entonces a observar y detenernos en algunas de estas expresiones que son palabra de Dios para nosotros hoy día. Para ingresar a esta observación debemos tener bien en claro lo que Pablo escribió en el verso número 1. Ese tiempo peligroso está en plena realización. No es que va a ocurrir dentro de 20, 50 años. Desde que Cristo vino al mundo, nació, murió y resucitó, ese tiempo peligroso se ha ido acrecentando y es evidente hoy día que esos tiempos peligrosos están entre nosotros. Yo llevo más de 50 años en el ministerio pastoral y he visto y he sentido cosas
muy tristes de algunas personas, de toda clase de problemas, de luchas, de conflictos. A lo largo de los años se han ido acumulando en mi memoria algunas de esas historias, otras las he olvidado, menos mal que no tengo una memoria tan grande que pueda acumular todo eso. Ni siquiera Dios lo hace, así que ¿por qué yo tengo que estarme acordando del mal pasado por algunas personas? Dios toma todos nuestros pecados y dice el profeta, los arroja a lo profundo del mar y los olvida para siempre. No toma más en cuenta eso que ha sido perdonado, quitado, redimido. Ahora, en los últimos 15, 20 años a lo sumo, he visto más cosas deterioradas en las vidas de las familias y de las personas que en cualquier otra época anterior. No sé si los más veteranos, mayores, coinciden conmigo. La observación de eso que hablábamos hace 2 domingos atrás, observar lo que está ocurriendo, la observación del mundo, de la conducta de las personas. Podríamos decir que en los últimos 20 años, 15 años, las cosas se han complicado mucho más. No solo digo en mi país, en nuestro país, sino en todo el mundo. Claro que tenemos más medios de información que antes y sabemos más rápidamente los desastres que ocurren en las vidas de las personas. No debemos de ser ingenuos. El tiempo peligroso ha llegado y se ha acrecentado y no se va a ir. Satanás quiere destruir todo lo que toca, todo lo que influencia, quiere destruir nuestra moral, nuestros valores como cristianos, quiere destruir su matrimonio, quiere destruir la vida de sus hijos, busca cómo hacerlo, quiere destruir a la iglesia. Todo lo que se opone, él anda buscando como león rugiente cómo puede devorarlo, cómo puede destruirlo. Quiere destruir todas nuestras vidas para que dejemos de ser cristianos. Al punto tal será el peligro de estos tiempos peligrosos que Jesús pregunta: cuando vuelva el Hijo del Hombre otra vez, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá personas de fe que se han mantenido fieles a los valores y principios de su palabra? Hace una pregunta como para decir, será muy difícil mantenerse fiel, leal a Cristo en esos tiempos peligrosos. Ahora pasemos a observar esta lista de personas difíciles y peligrosas. Les sugerí la semana anterior que los agruparan como si fueran familias de palabras que tienen que ver unas con las otras. Así que, ¿por dónde comenzamos? Verso número 2. El término aquí es genérico, ¿verdad? No se refiere al hombre, al sexo masculino, se refiere a las personas, a la humanidad. Habrá personas amadores de sí mismos. ¿Se pueden poner de pie los que se aman a sí mismos? Ahora, no es malo amarse a sí mismo, ¿verdad? Jesús enseñó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Menos mal que puso primero el prójimo y no puso el yo primero. Estos son los famosos narcisistas. ¿Se acuerda de la historia de Narciso? Y usted cuando se mira al espejo todos los días, ¿qué se dice a sí mismo
a sí misma. Vaya, qué tipo elegante que soy, ¿no? Esta carita no hay dos. Y ahora me pongo un poco de cosméticos, me pinto un poco y soy mejor que cualquier diva del mundo. Las personas sin Dios suelen caer en esta situación que Pablo la encabeza en su lista. Razón tuvo Pablo para poner a estas personas en el número 1. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque encabeza el resto de los problemas que se describen aquí. Estas personas generan todo lo que sigue. No va a encontrar usted en una persona todas las complicaciones que siguen, pero generalmente las personas sin Dios, los que desplazan a Dios de sus vidas, de sus hogares, de sus trabajos, y dicen, yo soy Dios, yo soy suficiente para todo en la vida, no necesito a nadie. Esas personas generan todas las clases de conductas que siguen. El narcisista, el amador de sí mismo, dice en sus conductas, filosofía de vida, dice, primero yo, los demás que se arreglen. Aún esa filosofía llega a invadir a las familias, entra en las familias. Y hoy día la filosofía es arreglate como puedas. Lo que importa es que yo esté bien, que yo esté feliz, que yo esté bien físicamente. Los demás que se arreglen. Estamos hablando de gente sin Dios, ¿verdad? De gente que no ha incorporado la fe cristiana a sus valores de vida, que no ha modificado sus conductas, el que vive sin Dios. Pero usted conoce a Dios, ¿verdad? ¿Lo conoció a Jesucristo? Es su Salvador. Él le ha salvado de todas estas miserias. Sin embargo, podríamos decir que en los tiempos finales estas miserias y estas personas ingresan también al cuerpo de Cristo. Ingresan a las iglesias y empiezan los conflictos internos en las iglesias creados por estas conductas. También ingresan en las vidas de las familias. Son personas que aman el dinero, son egoístas, soberbias, aman el placer, buscan los bienes materiales para sí mismos, amadores de sí mismos. Así que esta familia puede tener personas con esas palabras que están en el verso número 2, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y ahí yo hago un punto final para la primera familia de palabras, los amadores de sí mismos. Generalmente tienen el carácter descrito allí en el verso número 2. El centro de sus vidas no es Dios, no es la familia, no es la iglesia, el centro son ellos mismos. Se puede emparentar el amador de sí mismo con el vanaglorioso, y aquí paro un poco. Vanaglorioso, el que vive su vida sin sentido. El único sentido
que tiene este personaje es que se ama a sí mismo. La vida para esa persona no tiene otro objetivo, otro propósito. No piensa en el prójimo. Y en la mayoría de las descomposiciones familiares encontramos esas personas que no piensan ni en el cónyuge ni en los hijos. Solo satisfacen sus propias necesidades, como leíamos en la paráfrasis hace algunos minutos atrás. Esta primera familia de personas difíciles y peligrosas resultan letales para la vida de una iglesia. Y estamos analizando ese tema, ¿verdad? ¿Cómo puede sobrevivir una iglesia en un mundo enfermo? Y estamos en el subtema que llamé advertencias. Estas son advertencias. Cuando hay personas que ingresan a la vida de una iglesia con este carácter descrito aquí, con soberbia, desobediencias, ingratitudes e impíos, le aseguro que esa iglesia no va a durar mucho tiempo. Si dejamos que ese mal avance, que ese carácter se desarrolle. Por eso la advertencia que aparece en el verso número 5 al final es categórica, terminante. A estos evita. A los vanagloriosos, a los soberbios, a los blasfemos, a estos evita. Me pregunto y le pregunto a usted si todavía quedan vestigios en nuestras vidas de estas conductas. Y pensé hacer el siguiente ejercicio. Le voy a pedir a su cónyuge que nos dé el testimonio de cómo usted vive en su casa. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, quise decirlo para que usted se sienta un poco presionado y piense. Ahora, si hiciéramos esto, si abriéramos la oportunidad para que cada uno diga, mi cónyuge, es como usted lo decía en la primera frase del 2, solo se ama a sí misma, solo se ama a sí mismo. Nunca piensa en mí ni en mis hijos. Habría alguno aquí que podría ponerse de pie y decir, ese es mi cónyuge, pero no lo haga. No queremos hacer un escándalo, que puede ser que esa persona sea el que más dinero da en la iglesia y vamos a tener un problema y lo vamos a perder. Así que dejémoslo así. Esperamos que no, que esto sea solo un tanto humorístico para que pensemos. Ahora vamos a ingresar a la segunda familia de personas difíciles. Es la segunda familia de palabras que aparece en el pasaje, pero permítame un comentario que lo llamo técnico. No soy un técnico del lenguaje, pero observando los términos originales del idioma en que Pablo los escribió, vamos a encontrar palabras aquí que tienen prefijos. ¿Sabe lo que es el prefijo? No es eso que inventaron los porteños y que le dicen re a todo, ¿no? Re lindo, re gordo, re feo, Eso es un invento de los porteños y que nosotros nos lo copiamos tristemente en nuestro lenguaje. Aquí los prefijos tienen que ver con cómo una palabra se transforma en negativa siendo originalmente positiva. Por ejemplo, hay prefijos como in, búsquelo. Hay otro prefijo
que se llama im, la letra I y la M. Y hay dos términos que usan esos prefijos. ¿Cuáles son? Ingratos, impíos. Bien. Así que entendemos lo que es el prefijo, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que encabeza esta familia. Desobedientes a los padres. En los tiempos finales, en los tiempos peligrosos, en los tiempos complicados de la historia humana, los hijos serán desobedientes a los padres. Y nadie mire a su hija o a su hijo ahora. Aquí todos somos hijos y todos somos padres, o lo hemos sido, algunos también abuelos y abuelas. En la palabra de Dios dice que en los tiempos finales los hijos serán desobedientes a los padres. El prefijo de la palabra, ¿cuál es? La palabra original es obediencia. Es lo que Dios quiere para la vida de los hijos en su relación con los padres. También eso se demanda luego en la vida congregacional y en la vida de la familia, en las relaciones interpersonales, que seamos obedientes en todo. Es complicado esto de la obediencia, ¿verdad? ¿Nos alcanza también a los cristianos? En este caso, en los últimos tiempos, los hijos de las personas difíciles serán desobedientes. Serán desobedientes. Y quisiera detenerme unos minutos aquí. En esta clase de personas difíciles en los tiempos finales y peligrosos. La afirmación describe a quienes son hoscos e insolentes. Esa fue la expresión que originalmente, la palabra que originalmente usó Pablo cuando escribió su lista. Sobre todo, insolentes con sus progenitores, madre y padre. Cada situación yo sé que es diferente, y aún en el tiempo de Pablo cada situación era diferente. Timoteo no era un desobediente a sus padres, pero le dice, mirá que hay hijos desobedientes a los padres, y no importa la edad que tengan. En los tiempos de Jesús había una cierta hipocresía con ese tema de la responsabilidad de los hijos con sus padres. Así que si el padre y la madre estaban pasándola mal, pero los hijos tenían dinero, tenían que ayudarle. Ahora, había una ley no de Dios, sino puesta por los seres humanos, por los judíos, que eran avaros, que amaban mucho el dinero, que podrían, a través de una ley humana, decirle a sus padres, delante de Dios no soy responsable. ¿Se acuerda de la palabra? No se acuerda de la palabra raca, ¿no? Entonces, si yo digo eso, me lavo las manos de la necesidad de mis padres. Ese es un tipo de desobediencia a lo que Dios estableció. Si usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, va a encontrar que la relación que Dios quiere para la familia humana, hombres y mujeres, es de responsabilidad los unos con los otros. Que nadie se lave las manos de nadie. Nadie puede decir, siendo hijo y mirando a sus padres, ese no es mi problema. Yo estoy dedicado a otra cosa, y aún los religiosos de la época de Jesús, como judíos religiosos, buscaron la forma de religiosamente y falsamente religión justificarse
de no apoyar a sus padres carenciados o necesitados. Y eso es triste como lo vemos hoy. En algunas zonas del mundo es más penosa que en otros. Y lo hemos visto muy cerca a través de nuestro hogar de ancianos, cuando algunos hijos dejan a sus padres allí, madre o padre, y se desentienden para siempre. Como aquella señora en el hogar nuestro que falleció, se le avisó a su hija, la hija viviendo a 145 kilómetros de este lugar, dijo, bueno, ya tiene previsión, regalen su ropa y ya está. Entonces alguien le preguntó por teléfono, ¿iba a venir para algún velorio, sepelio? Dice, no hay necesidad, ya tiene el servicio pago, ya está. Estaba hablando la hija de su mamá, la que le dio la vida, la que la crió quién sabe con cuántos sacrificios. Pero ya esa hija perdió el amor y el respeto por su progenitora. Ahora, la ley de Jehová es clara y terminante. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que lo que hoy hacemos con nuestros progenitores, lo vamos a cosechar también. Estamos hablando de gente sin Dios. ¿O estamos pensando que también puede haber personas que dicen creer en Dios y que practican este estilo de vida? Pregunto. En mis 74 años que tengo, aunque no los parece, ¿verdad? Parece que tengo menos. Pero en los 74 años de vida que tengo sobre esta tierra, jamás he visto tanta falta de respeto de los hijos hacia los padres como ahora. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Que un hijo o una hija le digan a sus progenitores, cállate, no servís para nada, no me molestes, vivo mi vida como se me ocurre, no te metas conmigo. Por decir pocas cosas sencillas, porque hay descendientes que tratan a sus padres como si fueran trapos viejos e inservibles. Sé que los padres y las madres suelen ser imperfectos. ¿Y quién no lo es? Que todos los seres humanos tenemos limitaciones por la formación, por la cultura, por las limitaciones intelectuales, por la falta de recursos materiales. Pero la persona que tiene a Dios, que conoce a Jesucristo, es una nueva persona. Y eso va mereciendo sumo respeto por esas personas que son semejantes o iguales como cristianos. Pues lo que es de Dios, Dios lo ha tomado, lo ha purificado, lo ha hecho nuevo y merece el respeto de otros cristianos y semejantes cristianos. Así que, por favor, hijas e hijos cristianos, dejen a sus padres vivir en paz. No les demanden lo que la Biblia no pide que se les demande. Vivan con sus padres, sea la edad que tengan, en forma respetuosa. No entren en la categoría de los tiempos peligrosos cuando habrá personas desobedientes a los padres. Y termino, porque ya se me fue la hora, con la última palabra que quiero mencionar y después cantamos.
es otra palabra que tiene un prefijo. La palabra está en el verso 2 al final. Ingratos. Si usted le saca el prefijo, ¿qué quiere decir? Gratitud, persona grata, alguien que agradece. A menudo se hace evidente en la desobediencia a los padres el término ingratos y conductas ingratas. ¿Ha sentido alguna vez a alguien decir, qué hijo, qué hija tan ingrato, verdad? ¿Lo ha sentido o es cosa mía? Yo tengo los oídos destapados y lo he sentido viendo las conductas de cómo tratan esos hijos a sus progenitores. Aquí el prefijo in determina la diferencia. Es el carácter de personas alejadas de Dios, que no conocen a Dios. Es la persona difícil que no posee ni el más mínimo o elemental sentido de gratitud. Para mí es muy gratificante y me anima mucho conocer personas agradecidas. Doy gracias a Dios porque la mayoría de los cristianos que conozco son personas agradecidas. No son amargados, no son ingratos, no son blasfemos, son personas de gratitud en el corazón y en sus conductas. ¿Cuántas veces al día le decimos a nuestros seres queridos gracias? No le criticamos la comida, la ropa o cómo está la casa. Y luego podemos avanzar en otras conductas. ¿Cuántas veces por día decimos gracias? Gracias a Dios. Lo primero que debiéramos de hacer cuando sacamos nuestros pies de debajo de las calentitas sábanas en invierno y las ponemos en el piso frío, decir, gracias Dios, siento frío, estoy vivo. Y luego cuando se pone en movimiento, puedo mover mis piernas, aleluya. Y el resto, gracias Dios. Y luego toca el bulto que está al lado de su cama, si es casado, y dice, gracias Dios por esta persona que está tocando el violín ahora, ¿no? A veces los ronquidos son fuertes, ¿no? Pero gracias Señor. Gracias al Padre, gracias a la Madre, gracias a otras personas, gracias al maestro o maestra de la escuela bíblica dominical que nos enseña cada semana la palabra de Dios. ¿Le hemos dicho gracias? ¿Le hemos dicho gracias al que nos abre la puerta, al que nos invita a sentarnos? Gracias. Yo suelo cantar cuando nadie me escucha, ahora, cuando era más joven sí cantaba más en público, suelo cantar una canción que dice, mi corazón está agradecido, mi corazón rebosa gratitud, por lo pródiga que es tu mano y por lo grande, grande que es tu amor. Algunos de ustedes cantaron conmigo, otros dijeron qué mal que canta este, ¿por qué no se calla? Bueno, eso es falta de gratitud, le di un pequeño concierto. Todavía puedo hacerlo un poquito. Ahora, ¿cuántas veces usted canta canciones de gratitud pensando en Dios, en esa bella esposa que Dios le ha dado, en ese bello hombre con barba? Gracias, Señor, por esa barba. Gracias, Señor, por mis hijos.
Ya no diré más, no los soporto más. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de vivir siguiéndote a ti. Y ahí está la diferencia. Los que siguen a Cristo, como nosotros aquí, tenemos el propósito de vivir para la gloria de Dios. Tenemos el propósito de vivir para servir a los demás, para no ser amadores de nosotros mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Vivimos de otra manera. Así que quiero dejarles el siguiente deber para hoy. Antes de irse, por lo menos, salude a 5 personas, dele un abrazo y dígale: gracias doy a Dios por tu vida. ¿De acuerdo?